¿No te parece que el infierno como castigo para los réprobos o pecadores es una injusticia de parte de Dios? ¿Cómo será posible que las personas ardan eternamente sin consumirse? Creo que eso no arreglaría el problema y las consecuencias del pecado, más bien lo prolongaría eternamente. La idea de un infierno eterno donde se dice que existen las más terribles formas de sufrimiento mental y físico por toda la eternidad es un concepto heredado de la mitología pagana, cargada de dioses tiranos, vengativos y crueles. Lamentablemente, esa equivocada idea comenzó a introducirse en el cristianismo y finalmente se le aceptó. Cuando se comenzó a traducir la Biblia a los diferentes idiomas, las palabras hebreas y griegas que se referían al sepulcro o al Hades, lugar donde descansan los muertos, en muchas ocasiones fueron traducidas por infierno, lo cual es un error que confunde al estudiante bíblico, ya que hoy tenemos un concepto diferente del infierno. Algunas reflexiones nos ayudarán a entender la enseñanza bíblica sobre el tema en particular. De acuerdo con nuestra limitada y humana manera de entender la justicia, comprendemos que las equivocaciones de los hombres deben ser pagadas con penas carcelarias o materiales en conformidad con la falta cometida. Acusamos de tiranos y deshumanizados o hasta de criminales a los que, además de encarcelar al culpable, le aplican castigos físicos o de cualquier orden. Consideramos que van contra los derechos humanos que Dios ha dado a cada ser. Sin embargo, con la doctrina del infierno eterno, les estamos endosando a Dios la monstruosidad de encarcelar a los pecadores en un lugar donde hay toda clase de espantosas penas físicas, de terribles sufrimientos morales en un ambiente aterrador, con el agregado de que los réprobos padecerán esas condiciones dolorosas por los siglos de los siglos y sin fin. ¿Pero será esa acaso la justicia de Dios? De ninguna manera. La Biblia enseña que cuando Dios permite algún tipo de sufrimiento humano es para purificar su fe, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Además, la Biblia enseña que Dios nos da solo pruebas que podamos soportar. Léelo en Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 13. La Biblia también nos enseña que Dios disciplina porque nos ama, según Hebreos, capítulo 12, versos del 4 al 11. Léelo tú mismo. La Biblia también nos enseña que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Jesús dijo además que cada uno pagaría según sus obras. Mateo 16, verso 27. Frente a este breve esbozo del carácter y proceder de Dios para con el pecador, preguntamos qué objeto tendría Dios al hacer sufrir a los impenitentes en un infierno eterno, para esas pobres criaturas endurecidas en el pecado que ya no buscarán arrepentimiento. ¿Qué objeto tendría el sufrimiento eterno? ¿Acaso sentirá Dios placer en hacer sufrir a los malos por la eternidad? ¿Será ese un pago conforme a sus obras? ¿Será justo que unos pocos años de vida equivocada tengan que pagarse con sufrimientos que se prolonguen por toda la eternidad? ¿Por qué juzgamos a aquellos que hacen justicia por su propia mano utilizando la tortura desmedida y despiadada por un crimen tan pequeño? Y los acusamos de tiranos y crueles y de que no tienen corazón. Entonces,
Si Dios actuara de la misma manera, ¿no sería Dios igual que estos tiranos? Y claro, entendiendo lo que es la eternidad, la doctrina del infierno nos presenta a un Dios aún más despiadado comparado con los hombres que utilizan la tortura despiadada y desmedida, que hacen justicia por su propia mano. Pero claro que no es ese el carácter de Dios, de aquel que dijo en Deuteronomio 18, 9 y 10, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No pasarás a tus hijos por el fuego. Entonces, ¿cuál será el fin de los pecadores? La Biblia enseña que el fuego final será purificador, según 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Nos dice la Escritura que aquel día será ardiente como un horno, según Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3. O como leemos en Ezequiel 28, 12 al 19, que el mismo Satanás dejará de ser. El fuego eterno que nunca se apagará será como el fuego eterno descrito en Judas, versículo 7, que puso fin al pecado en Sodoma y Gomorra, y que por cierto se apagó. Judas 7 y 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Se podría decir entonces que el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y también para los pecadores que no aceptan la gracia de Cristo será eterno solamente en sus resultados. Los pecadores serán quemados y reducidos a cenizas por aquel fuego eterno, porque Dios es fuego consumidor y es Dios eterno. Serán pues quemados y reducidos a cenizas, pero no serán inmortales, ni en este mundo ni en el mundo espiritual, ya que la Biblia predica claramente la resurrección de los muertos y no la inmortalidad del alma. Tristemente, la inmensa mayoría de los cristianos tienen una idea errada en cuanto a la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma. Muchos prefieren vivir cómodos creyendo el error y se niegan a abrir sus corazones a la verdad sin darse cuenta que el aceptar esos errores doctrinales les puede llevar a la destrucción. Pero Dios no se complace en aquellos que se niegan a profundizar en la verdad. Ruego a Dios que hayas llegado hasta el final y que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.